Perfecto, gracias, doctor. Bueno, vamos a dar inicio con esta segunda conferencia internacional. Eh, para ello, tenemos nuevamente aquí al doctor Ricardo Pérez. Muchas gracias por su presencia, doctor. Esta es la última conferencia internacional. Eh, Respecto a la consulta de hace un momento, de si va a haber trabajos en plataforma, no va a haber trabajos en plataforma. Lo que sí, en esta fecha del 1 al 9, vamos a, eh, los que se han inscrito, los que se vayan acabando de inscribir, tienen que enviarnos sus documentos junto con la completación de su pago. Tienen que enviarnos una copia de su carnet de identidad. Esto va a ser para el trámite del certificado. En cuanto a las clases, entonces quedarían dos clases pendientes, que sería del día viernes 31 y del día sábado 1 de noviembre. Con esta clase estaríamos acabando, por lo tanto, esta es la última semana de clases. Ya la siguiente semana les vamos a hablar de forma personal a cada uno para informarles cuánto está pendiente de su pago y también acerca de su documento. En el caso de las personas que ya nos hayan enviado, solo sería su pago pendiente. Bueno, con esta aclaración entonces, le dejo, doctor Ricardo, puede iniciar la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos entonces, voy a proyectar, bueno, un tema que nos convoca, dice relación con la vinculación con el medio. Vamos aquí a dejarlo en formato presentación. Eh, ahí, ahí. Ustedes me cuentan cómo se ve. Sí, ven bien. Sí, se ve claro. Estupendo. Así que tengo escasa visión de la pantalla del grupo, así que cualquier cosa que necesiten me pueden ahí levantan el micrófono y hacen el comentario. Bueno, la jornada de hoy tenemos un trabajo bien interesante, sobre todo para los contextos de la educación superior, que es abordar la vinculación con el medio, qué implicancias tiene. Y bueno, el debate obviamente yo lo voy a comentar desde el conocimiento, en- principalmente en lo que respecta a la experiencia en Chile. Obviamente siempre las experiencias son acotadas, circunscritas a referencias teóricas, a cuestiones institucionales. eh, Así que eh, vamos a hacer una mirada más bien amplia, ¿ya? Eso es importante, una mirada amplia, no nos vamos a restringir solamente a una institución, sino que más o menos qué es lo que está mandatando hoy en día la Comisión Nacional de Acreditación a las universidades o a las casas de estudio que realizan educación superior, ¿sí? Sean institutos profesionales, sean centros de formación técnica o sean universidades como tal. Entonces, lo que es muy relevante porque para nosotros la vinculación con el medio de un momento a otro se transformó en parte de las demandas para las instituciones de educación superior. Entonces, hay un movimiento bien interesante en torno a la vinculación con el medio, de cómo se está pensando. Recordemos que la vinculación con el medio, que son en rigor, nosotros quizás la conocemos eh, o en el sentido más propio lo latinoamericano, como parte de la extensión universitaria, o el extensionismo crítico, o la tercera misión, como le dicen en distintas partes de nuestro continente, por ejemplo. La tercera misión, por ejemplo, como la pueden abordar en Uruguay, por ejemplo. eh, o la vinculación con el medio, o con el entorno, o la vinculación territorial, ya que va a tener distintos nombres, pero de alguna manera apuntaría a lo mismo. Ahora bien, nosotros sí tenemos, es importante, vamos a ir avanzando un poco. Ahí ya les voy a leer esta más o menos que dice la definición para nosotros de vinculación con el medio. Eh,
tiene un legado bien interesante, el extensionismo crítico que se forja, bueno, podríamos decir con el Grito de Córdoba, y va avanzando, podríamos decir, los años 60 70 con mucha fuerza. Ujú. Tiene que ver con una visión, podríamos decir, universal de la academia, es decir, cómo la academia incide en los territorios, pero también cómo hace, cómo llevamos, cómo la universidad lleva el conocimiento académico, cultural, en muchos casos social y político, lo lleva a los distintos espacios eh, de cada territorio nacional. Entonces, esto es muy relevante porque de alguna manera la extensión universitaria aparece ahí donde la universidad se contacta con los miembros de una comunidad, dando a conocer de alguna manera eh, el ámbito del saber, del conocimiento, ¿sí? Eso yo creo que es muy importante. Es lo que va robusteciendo, podríamos decir, el espacio quizás académico profesional o que excede la cuestión meramente disciplinar. ¿M? La extensión universitaria es muy importante en lo que va a ser la comprensión también cultural del fenómeno del saber, ¿sí? El conocimiento no solo como una cuestión técnica, sino que está enriquecida por diversas formas de abordar los fenómenos de la realidad. Ujú. Entonces, por eso que la extensión es muy importante en esta época, porque también es una forma, insisto, de democratizar la cultura a un país. Ujú. Entonces, bueno, por supuesto, como nuestra historia en muchos elementos también es distinta, eh, pero en otros ámbitos también es común. Nosotros tenemos a nivel latinoamericano más o menos unas épocas que podríamos acotar obviamente entre los años 70 y los años 90, podría variar brevemente, pero más o menos en esta veintena de años tenemos eh, dictaduras prácticamente en toda Latinoamérica, conflictos políticos, tensiones políticas internas y externas, y podríamos decir el advenimiento de un modelo muy robusto y muy globalizador y, por otra parte estandarizador, como lo es el modelo neoliberal, ¿sí? El modelo globalizado económico, eh, y que bueno, que de alguna manera también va a generar efectos a nivel de la gobernanza y por supuesto en las instituciones de educación superior. Eh, bueno, obviamente hoy en día la vinculación con el medio también tiene mucha fuerza por una razón bien puntual. Hay una necesidad de las instituciones de educación superior eh, que quizás está mandatada por sus gobiernos de, de tener un espacio o de utilizar un espacio importante del territorio, de identificarse con el territorio y de participar en él. ¿Mm? Y esto no solamente se utiliza, por decirlo así, como una voz de buena crianza, por decirlo así, sino que más bien esto tiene que ver eh, con darle un rol, un compromiso hoy en día a la universidad, a las instituciones de educación superior, es decir, sacando ese lugar como de beneficencia de la institución de educación superior, ¿ya? No es de alguna manera la, la figura paternalista, podríamos decir, de la universidad que va al territorio a mostrar el saber, ujú, sino que hoy en día la universidad y las instituciones de educación superior en general deben ser capaces de reconocer los saberes que hay en el territorio y hacerlos parte de su propio campo de conocimiento. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, es como entender cómo el territorio va a dialogar con la universidad, pero en un sentido mucho más horizontal. ¿Mm? Lo que es una apuesta, entendemos, muy gigante, eh, y entendiendo también que esto es un efecto que va a ser necesario eh, cambiar también una cultura institucional. ¿Sí? Recordemos que las universidades eh, son lugares de alguna manera donde hay cierto tipo de desafíos.
Eh, por favor, denme un minuto, vengo enseguida, tengo solo un tema doméstico, vengo, denme 2 minutos, o quizás uno. Gracias, disculpen, ya estamos de regreso. Aprovecho de, ahora que vi las pantallas, aprovecho de saludar a quienes están incorporados. Ya vamos a seguir compartiendo. Bueno, les comentaba brevemente, estábamos introduciendo esta importancia de la vinculación con el medio para las universidades del Estado, principalmente, de educación superior, aunque bueno, particularmente en Chile es una demanda que tienen tanto las universidades públicas como privadas. ¿Sí? Bueno, para iniciar y entrar como un poco en el territorio, la vinculación con el medio, según la definición del año 22 de, del CUECH, que es el organismo que rige las universidades principalmente del Estado, es decir, las universidades públicas del Estado en Chile, entiende la vinculación con el medio como una función esencial, eh, dirá expresión irrenunciable del compromiso público de las universidades estatales que se manifiestan en un sistema integrado de relaciones transdisciplinares con su entorno significativo y que apunta a la construcción compartida de bienes públicos para el desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento de su vinculación con las demás funciones misionales, de tal manera de consolidarse como un referente científico, tecnológico, social y cultural a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, de alguna manera ahí lo importante es que cómo la vinculación con el medio puede satisfacer de alguna manera las necesidades de la sociedad y de los territorios en particular, eh, pero a partir, obviamente, de su propio conocimiento. Ujú. Cómo es capaz de generar impacto o contribución, por ejemplo, en los espacios que utiliza, pero a su vez, cómo es capaz de generar eh, trabajo colaborativo, que le vamos a llamar el trabajo bidireccional, que obviamente es un trabajo bien potente, eh, donde de alguna manera, como les comentaba, la institución de educación superior, por una parte, y el territorio actúan de manera confluyente. Ujú. No, no actúan desde un lugar jerárquico. No es la universidad la que va al territorio de alguna manera a santificar el lugar con su conocimiento, sino que se, de alguna manera se fortalecen mutuamente tanto la institución como el territorio, cada una con sus saberes. ¿Sí? Entonces, es bien interesante porque también aquí hay un elemento que tiene que ver con las necesidades del Estado. Obviamente los estados, como muchos de nuestro continente, eh, son estados precarios, ¿sí? Estados que de alguna manera tienen que utilizar sus instituciones para hacer cuestiones que en rigor no podrían hacerlo en otra instancia, ¿sí?
Entonces, la universidad hoy en día tiene un rol social que uno podría decir está focalizado, ¿sí? En que mire al territorio de otra manera. Ujú. No desde, insisto, no de una manera solamente desde jerárquica, sino que desde una manera horizontal, es decir, que sea capaz de dialogar con el territorio atendiendo precisamente a las necesidades particulares que tiene un territorio. ¿Mm? Eso es muy importante porque, bueno, así como ustedes tienen un montón de interculturalidad y biodiversidad, por ejemplo, no- no- nosotros también la tenemos, también a nivel regional. Por tanto, lo que se ve, no sé, por ejemplo, al norte de Chile o al centro o al sur de Chile o al extremo sur, son realidades completamente distintas en la manera en cómo habitamos los espacios, ¿no? Cómo interactuamos con los espacios. Por tanto, las instituciones que allí estén debiesen también sensibilizar, socializar, convivir, aprender y, por supuesto, crecer en un aprendizaje mutuo, ¿no? De alguna manera, las universidades, las instituciones de educación superior y los territorios no pueden estar fragmentados, ¿sí? Y eso para nosotros hoy en día es un mandato que debe estar a la par en las instituciones de educación superior con las acciones misionales que históricamente han constituido las universidades, es decir, la docencia, la investigación, principalmente, podríamos ahí nombrar algunas otras más, pero la docencia y la investigación sin duda han sido los motores, ¿ya? Entonces, en este sentido, la vinculación con el medio pasa a ser un elemento, bueno, por eso algunos ahí por ejemplo, en el continente, le denominan la tercera misión. ¿Mm? Es muy importante. Entonces, bueno, avancemos un poquito. A ver si esto me deja. Bueno, ¿por qué entonces es crucial la vinculación con el medio para las instituciones en general de educación superior? Bueno, lo que conversábamos, la cuestión del impacto o contribución y su relevancia, tiene que ver principalmente con la cuestión de la responsabilidad social. ¿Eh? Eso es fundamental. La universidad constituye activamente el desarrollo y el bienestar de su entorno. Ujú. Y eso tiene que hacerlo con ese compromiso. Ujú. La responsabilidad social, la búsqueda de justicia social, por ejemplo, en los contextos educativos, cómo podemos democratizar el conocimiento, el acceso al conocimiento, es parte de una de las responsabilidades de nuestras instituciones. Ujú. A su vez, generar conocimiento, interactuar con el medio, enriquecer las investigaciones y la docencia en esos territorios o a partir de los datos que entreguen esos territorios, va a ser fundamental precisamente para levantar proyectos de comunidad, para pensar la comunidad que tenemos. Entonces, pasa a ser muy importante, nosotros no podemos separar la vinculación con el medio de la investigación y la docencia. Esa triada, de alguna manera, debe fortalecerse. ¿Mm? Bueno, una cuestión fundamental a propósito de la biodiversidad, yo creo que es muy importante la cuestión del desarrollo sostenible y sustentable. Yo creo que eso pasa a ser fundamental en un contexto mundial, podríamos decir, bien apocalíptico, ¿sí? Donde, donde los recursos o las energías naturales vemos que empiezan de una u otra manera a agotarse, eh, donde de alguna manera la forma en la que vivimos hoy en día o cómo funcionan las sociedades eh, contienen un gasto energético muy, muy profundo. eh, y obviamente hay muchas investigaciones al respecto, tratando también de hallar, rastrear o indagar en cómo podemos también hacer la vida más sobrellevable, por decirlo así, la vida en el mundo más sobrellevable, sin que eso implique un agotamiento radical. Ujú. Entonces, hoy en día la construcción de soluciones para los desafíos que tenemos eh, en cuanto a la sustentabilidad y la sostenibilidad pasan a ser bien relevantes. Ujú. Pensando que también ahí hay un ejercicio humano, ¿no? Es decir, que tiene que ver con el proyecto social. Ujú. El proyecto social es a largo plazo y además
indefinidos. Ujú. Entonces, y esa debemos garantizar de alguna manera el resguardo de esos territorios para nuestros hijos, nietos, y sus hijos y sus nietos y sucesivamente. Ujú. Por tanto, es un tema de preocupación mundial, podríamos decirlo así. Más allá de que se haga quizás lo que se deba hacer. Eso podría ser otro tema de discusión y debate, pero más allá de eso, se propone al menos la intención, ¿sí? O se ve que hay una realidad que es problemática y que puede ser mayormente problemática, por tanto, debemos preocuparnos hoy. ¿Sí? Y por otra, bueno, la cuestión del fortalecimiento institucional. ¿Cómo se mejora la- las instituciones de educación superior, cómo mejoran también teniendo, podríamos decir, colaboraciones estratégicas? Es decir, que si nosotros también ocupamos y abordamos los territorios de manera pertinente, de alguna manera eso va a fortalecer el territorio, pero también se va a ver fortalecida la propia institución. En cierto modo, como todo parece que como vivimos en una suerte de un mundo hiperfragmentado, ¿sí? Una fragmentación institucional, social, etcétera. Hay una escisión, una ruptura, podríamos decir, social muy importante. Lo que miramos ante eso es ver la posibilidad de cómo podemos subsanar esta fragmentación y entender de una vez por todas que las instituciones de educación superior no pueden hacer el trabajo solas, ¿sí? Requieren de apoyarse en otras comunidades, requieren extraer los saberes de otras comunidades, ¿sí? Entonces, y en ese sentido, esos diálogos pueden permitir también eh, distintos tipos de mejoras, ¿sí? Entonces, va por ahí también. Ahí hay una necesidad también de fortalecimiento, por supuesto. Bueno, entre otras cosas, porque obviamente va a ser relevante hoy, en nuestra actualidad en particular. La mirada del enfoque transdisciplinar, ya eso es muy importante. De alguna manera esto permite forzar las relaciones entre las disciplinas, es decir, que lo disciplinar no se agote en su discurso o en su alocución técnica, ¿sí? Sino que genere canales relacionales, ¿ya? Eso es muy importante, generar lazos estratégicos entre las disciplinas. Esa colaboración va a permitir generar comunidades de aprendizaje y las comunidades de aprendizaje pueden ser de la institución internamente, por supuesto, pero también van a ser eh, con actores externos. Eso va a ser la clave. Ahí va a estar la clave. Entonces, superar o salir un poco del paradigma solo academicista, si se quiere, para entregar soluciones que sean mucho más de amplio espectro, ¿sí? Que implique o que aborde otras variables. ¿Sí? Bueno, lo que conversábamos quizás en parte en la sesión anterior con el tema de lo que denominábamos universidades complejas. ¿Sí? Cuando se complejiza, precisamente cuando empezamos a generar redes con otros espacios. Bueno, lo que siempre para el tema de la evaluación, que los impactos o las contribuciones que se hagan sean medibles, que podamos dar cuenta de ella, tener registro, eh, que esos beneficios son reales y los podemos replicar, por ejemplo, si es que son exitosos. Tener, por ejemplo, procedimientos, metodologías para ver cómo medimos esa contribución o ese impacto. Eso es muy importante. Las instituciones deben generar estrategias de poder evaluar sus prácticas. Y esa forma de evaluación también va a ser una forma, por decirlo así, de autoevaluación. Lo mismo con las metodologías. Tenemos que generar metodologías y obviamente las metodologías tenemos que ir adecuándolas o creándolas para abordar los distintos espacios que pueden ser muy diversos. ¿Mm? No es lo mismo estar en una comunidad o en otra, por cuestiones lingüísticas, étnicas, idiomáticas, geográficas. Hay un montón de elementos
que inciden en que una comunidad tenga sus elementos particulares y que haya que atenderlos como tal. Es decir, resguardar cómo nosotros aportamos en la comunidad, cualquiera ya sea, sin, sin traicionarla, por decirlo así, o sin romper su identidad. Eso yo creo que es fundamental. Lo mismo con cada institución educativa, ¿no? Cada institución, cada universidad tiene su identidad y la idea es que haga las cosas en función de esa identidad. No algo, no que se traicione a sí misma tampoco. ¿Mm? Bueno, la profunda necesidad de generar impacto social, o sea, perdón, innovación social. Crear proyectos que sean capaces de considerar los problemas sociales que ahí aparecen en el territorio pertinente. Recordemos que estos no son modelos universalistas, esa es la idea, sino que lo que buscan es que la institución de educación superior sea capaz de mirar el territorio y, y buscar aportar de manera significativa en ese territorio en particular. Uso del conocimiento, por ejemplo, para generar valor público y equidad, eso es muy importante, entendiendo que, bueno, son países como los nuestros, que son países que tienen discrepancias, por ser muy elegante decirlo, pero discrepancias sociales muy radicales. Eh, y por tanto, donde el acceso al conocimiento, a la cultura, a la posibilidad de optar, de tener opciones, de tener podríamos decir, una vida sana, eh, una vida educada, por decirlo así, una vida con valores éticos, con pensamiento en el otro, en la diversidad, etcétera. eh, es un esfuerzo, o sea, nosotros en principio no tenemos eso, ujú, o nos cuesta mucho. Entonces, en esa medida, es importante valorar los espacios públicos, eh, promover la equidad, ahí amparado en los principios de justicia social, por ejemplo, de derechos humanos, etcétera. Bueno, ahí no, nos vamos a adentrar más en elementos así, pero creo que es importante. Y en eso yo creo que la innovación social con mirada en el territorio puede, puede, puede ser un elemento que aporte. ¿Mm? Bueno, y como ya lo habíamos comentado, quizás en otro tenor, pero la sostenibilidad, proyectos a largo plazo, que tengan impactos que se puedan mantener en el tiempo y tener el espacio también de generar co-creaciones, yo creo, para las comunidades que nos permitan de alguna manera sentir esa idea como de apropiarse de lo que hacemos. ¿Sí? Y que eso que hacemos lo hacemos en conjunto. ¿Sí? Yo creo que eso igual es significativo. Bueno, la universidad obviamente como motor del conocimiento, que podríamos decir es una concepción bien clásica, eh, sí, claro, que concebida entonces como un espacio de producción de conocimiento, eso lo sabemos, en alianza con las naciones y sus políticas públicas que garantizan la producción de fortalecer los espacios locales a través de la aplicación directa del conocimiento. Por tanto, aquí esta tercera misión, fíjense esta cita aquí del año 2014, en el marco de la sociedad de conocimiento, es la generación, uso, aplicación y explotación del conocimiento y otras capacidades de las instituciones de educación superior fuera de los ambientes académicos. Aquí quizás en este tiempo, entre el 2010 y el 2017, hay una transición bien importante en distintas partes principalmente Latinoamérica, respecto a la cuestión de la vinculación con el medio. Pero ya se habla de salir de los muros, por decirlo así, del academicismo y acercarse de alguna manera, de una forma quizás horizontal, para generar diálogo con el territorio. Ujú. Eso pasa a ser fundamental, eso de cómo nosotros somos capaces de reconocer los saberes, ¿sí? Como saberes, ¿sí? Más allá de si son saberes académicos o saberes técnicos o saberes territoriales. Eso yo creo que... Entonces, claro, la universidad no es un mero transmisor de conocimiento, sino que pasa a ser un agente activo en lo que vamos a denominar o económico, cómo incidimos directamente y somos un aporte. Ya, nos queda
poco para que vamos al espacio como nos quedan algunos minutos para preguntas, consultas y eso que siempre es beneficioso. Bueno, perspectivas claras. Va a ser una vinculación más bien estratégica. Bueno, como yo les contaba, acá en Chile está el Centro Nacional de Acreditación, que es como una institución del Ministerio de Educación, pero que evalúa, monitorea, fiscaliza en cierto modo, levanta criterios generales para las universidades, o sea, para las instituciones de educación superior, independiente de cuáles sean. ¿Mm? Y en este sentido, la CNA para nosotros indica que la vinculación con el medio lo establece dentro de este marco de conjuntos de nexos establecidos con el medio disciplinario, artístico, tecnológico, productivo, profesional, o sea, se fijan un amplio espectro, con el fin de mejorar el desempeño de las funciones institucionales, de facilitar el desarrollo académico y profesional de los miembros de la institución y su actualización o perfeccionamiento, o cumplir con objetivos institucionales. ¿Mm? Pero de alguna manera esta salida, esta vinculación con el territorio, también hay una cuestión muy importante que nos obliga a nosotros como profesionales a actualizarnos, como conversábamos también la semana anterior. Cambian también los, van cambiando las generaciones, pero muchas veces el saber se queda en el mismo lugar. Entonces, si lo vemos en temas de muchas veces de aula, una profesora, un profesor que realiza una clase, por ejemplo, cualquiera sea, repite una metodología. En la medida que al profesor o profesora le resulta esa metodología, la sigue repitiendo. El tema es que muchas veces cambia el- el espectador, por decirlo así, y esa metodología sigue igual, porque a nosotros nos sirve, a nosotros los profes. Pero cuando el territorio empieza a exigir nuevas metodologías, de alguna manera uno está obligado también a generar una actualización, a tratar de innovar, a hacer algo distinto. ¿Mm? Por ahí va un poco la cuestión. Eh, Esto quizás vas a hacer, que no, un nombro así muy someramente, vas a hacer una cuestión bien potente y que va a ser la base para pensar en las relaciones bidireccionales. ¿Ya? La bidireccionalidad para nosotros acá tiene un valor bien, bien importante porque hoy en día la bidireccionalidad, insisto, o sea, para la experiencia de Chile, la bidireccionalidad va a ser lo que va a ser como el sello para decir si una acción es vinculación con el medio o no, o si estamos haciendo algo o estamos haciendo solo extensión y no vinculación con el medio. Si hay bidireccionalidad, tenemos vinculación con el medio. Entonces, ahora, ya vamos a avanzar un poquito ahí y mirar un poco estas claves para esta vinculación exitosa. Obviamente tiene que ver con la elaboración y creación de alianzas estratégicas. Eso va a cimentar de alguna manera confianzas. Eso es muy importante entre los territorios. Recuerden que eh, cada territorio tiene su propia independencia, sus propios sesgos también, sus propios celos. Por tanto, que venga una institución muchas veces a mirar, a monitorear, a evaluar, no se ve como algo que la comunidad a veces lo quiere inmediatamente. Entonces, es importante primero generar confianzas entre la institución y los territorios. Y eso obviamente la va a hacer los proyectos, las personas que estén ahí, la seriedad que le demos al tema, etcétera. Entonces, a partir de eso podemos generar alianzas estratégicas, colaboradores estratégicos, etcétera. ¿Sí? Como nosotros también nos asociamos con instituciones públicas, privadas, por ejemplo, en favor, por ejemplo, de una comunidad. Eso también es parte como de, de lo que hay que hacer, en cierto modo. Tener la posibilidad de crear valores en conjunto que permitan ayudar a los territorios, fortalecer los territorios también, eh, otorgando proyectos que sean atingentes a lo que necesitemos. Eso es muy importante. Por otra parte, que reforzamos la idea del impacto o la contribución sea medible. Si nosotros no tenemos herramientas de medición, probablemente no vamos a poder ser sistemáticos en los proyectos que hacemos o en las acciones que hacemos. Debemos saber si esa contribución
la podemos medir porque si la medimos y tenemos sistemas de evaluación que nos permitan decir, oye, no sé, este año lo hicimos bien, pero, o no sé, lo hicimos mejor, o sabes que no tuvimos tanto éxito como el año anterior, queremos saber por qué, en qué podemos mejorar, cosa que el próximo año, o a lo mejor el proyecto que vamos a hacer, lo trabajemos de otra manera, o cuando implementamos el proyecto, funcionó muy bien para el 70% de la comunidad, pero hubo un 30% que no pudo participar por distintas razones. Por ejemplo, esos datos hay que tenerlos porque lo que nos obliga esto es que tenemos que estar actualizándonos y fortaleciendo lo que estamos haciendo. No podemos quedarnos con el que nosotros sentimos que lo estamos haciendo bien. Y en eso, obviamente, el diálogo siempre ayuda, porque si uno no dialoga, uno va a sentir que lo que uno hace siempre está bien. Eso pasa en todo orden, por decirlo así. Y por otra parte, eso también nos va a generar que podamos generar esto que se llama la retroalimentación continua. Aprendizaje y ajuste mutuo entre la universidad o institución de educación superior y el territorio. Si no nos retroalimentamos, quiere decir que de alguna manera no sacamos conclusiones en conjunto, pues eso tampoco lo podemos dejar. Tenemos que dejar espacio donde podamos retroalimentarnos. Esto hicimos, yo creo que esto nos faltó, ¿qué sintieron ustedes que les pasó con esto? Etcétera. Son preguntas que es necesario hacer. Bueno, ya, para ir cerrando, yo creo que con esto tiene que ver con los efectos de la bidireccionalidad. Lo bidireccional finalmente en la vinculación con el medio va a ser, por decirlo así, el norte a seguir. Porque muchas veces podemos hacer vinculación, pero la vinculación a lo mejor la hace alguien, por ejemplo, a partir de un proyecto. Pero ese proyecto siempre, por ejemplo, que pasa muchas veces que un proyecto lo lleva siempre una misma persona. Pero a veces esas personas, no sé, se van de la institución de educación superior o lo que sea, y ese proyecto ya no se realiza. Cuando hacemos vinculación con el medio, esos proyectos van a estar presentes independiente de las personas que estén ahí. Entonces tenemos que ser capaces también, por ejemplo, de, de que si alguien, por ejemplo, ha dirigido un proyecto, que sea capaz también de, de dar ese conocimiento a los que vienen. Cosa que cuando esa persona ya no esté, por ejemplo, ese proyecto lo puedan seguir realizando. Dar a conocer esos saberes, cosa que después la comunidad vaya generando su propia forma de actuar. ¿Mm? Entonces, la direccionalidad yo siempre la veo como un principio, como un norte donde ir. Podemos a lo mejor a veces no ser bidireccionales, pero acercarnos al camino. A lo mejor con un proyecto no lo logra, con otro tampoco, pero a lo mejor con un par de proyectos, con un par de años trabajando en una comunidad, sí terminamos formando una cierta comunidad. Pero también hay que tener paciencia, eso es importante. Uno, por decirlo así, claro, uno cuando va, piénsenlo así, pues, o sea, cuando uno va a la casa de alguien que no conoce, puede no caerse bien, puede sentirse incómodo, no va a salir todo como uno quiera. ¿Mm? Pero para esta cuestión, como es una cuestión de responsabilidad social, no es solo ir a la casa de alguien aquí, sino que es un trabajo que tenemos que hacer, necesitamos ser resilientes. Si no nos resulta, intentarlo de nuevo, con otra estrategia, hasta de alguna manera generar algo que nos haga de alguna manera pensar la posibilidad de un trabajo mutuo. Bueno, los efectos en el medio externo, esto es muy importante porque las actividades que realiza la BCM pueden generar beneficios tangibles, por supuesto, positivos para los distintos sectores de la comunidad con los que se está interactuando y alineados con objetivos institucionales, es decir, con cosas que nosotros tengamos. Contribución al desarrollo local, regional, solucionar problemas específicos, fortalecer capacidades, etcétera. Ahí hay varios elementos bien importantes. Funciones de las instituciones, ¿qué efectos provoca? La vinculación con el medio, posibilidades que tiene de retroalimentar, de enriquecer la docencia, la investigación, la gestión universitaria, y hay varios elementos de mejora. Eso es muy importante. Cómo se actualizan los planes de estudio, por ejemplo. Claro, eso pasa mucho, que muchas veces un proyecto de vinculación con el medio hace que nosotros en la institución modifiquemos curricularmente
ciertos planes de estudio, por ejemplo. Cómo generamos líneas de investigaciones que a lo mejor antes no teníamos, pero que son muy pertinentes para donde estamos trabajando. Y desarrollar, obviamente, profesionalmente tanto al personal académico como a los estudiantes, porque de la vinculación con el medio también nos nutrimos nosotros los profesionales, pero los que estamos formando también se van a nutrir porque también van a formar parte de estos proyectos, etcétera. Bueno, ahí van a haber distintos elementos como abordarlo. Entonces, esa relación simbiótica que dice la relación bidireccional, eh, donde todos nos beneficiamos de alguna manera y todos colaboramos, pasa a ser una cuestión sin duda relevante. Estamos ahí justo en el tiempo, así que vamos a dejar de compartir. Así que les agradezco si tenemos ahí unos 5 minutitos de preguntas para poder generar un poquito de diálogo antes de despedirnos, porque estamos un poquito pasados en el tiempo, pero siempre la idea es poder a lo mejor cerrar con algunas palabras si alguien quiere, por favor, ahí levantar el micrófono o por el chat. Yo les agradezco que siempre la vinculación con el medio hoy en día ha tenido, por decirlo así, una actualización importante en lo que es la política pública y se ha visto un foco muy importante a trabajar. Así que ahí no sé si alguien quiere realizar un comentario. Hola Yo les Ricardo, agradecería. buenas noches. Weimar, por favor. ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, Bien, bien. primero muy buenas noches. Buenas noches a tu persona, a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Sabemos muy bien que estamos en este momento con grupos determinados que han estado participando en estas sesiones del curso internacional, pero también tenemos la noticia de que hay muchos que están pasando clases, están en actividad académica y las grabaciones les estamos pasando a todos. Se los está enviando, entonces estamos llegando de alguna manera, como nos permite la virtualidad, a lo que al objetivo que tenemos. El objetivo es poder llegar con conocimientos nuevos, con análisis diferentes, reflexión de otros lugares, que nos permitan a nosotros ir mejorando en algo la práctica docente. Bueno, aquí va mi reflexión también. La vinculación con el medio en educación superior llega a ser un reto en sí en todas las instituciones de educación superior. Y no solamente en educación superior, también en los diferentes niveles, en educación técnica, en educación regular, en el caso de Bolivia, que está organizada bajo estas características. Y la pregunta es cómo la escuela, cómo el instituto, cómo la universidad, cómo los centros de educación van apoyando y dando respuesta a las necesidades del entorno. Lo que le denominamos muchas veces nosotros acá el mercado laboral. ¿Cómo podemos realmente formar para la vida? Como en algún momento decía cierto autor Álvarez de Sayas, y que posteriormente se ha vuelto también parte de la dinámica de cómo poder nosotros responder al entorno. De ahí vienen muchas de las apreciaciones de decir que mucho de lo que sé y lo que estoy realmente ejerciendo a nivel profesional, la mayoría lo voy adquiriendo en la actividad laboral y una base en la universidad. Eso nos debería llamar la atención a nosotros porque quiere decir que hay una valoración no muy positiva de toda la actividad que se desarrolla en la formación que tenemos. Y tal vez la lectura del mismo contexto que vamos realizando no vaya a ser la más idónea. Y las currículas, los planes de estudios que vamos desarrollando no vayan a tener en este caso una proximidad tan cercana como la que quisiéramos al contexto inmediato o al contexto real. Ahí vienen para nosotros diferentes brechas, una brecha de la parte de la organización académica con la característica del entorno, otra con la preparación del docente y la formación también que tiene para poder ser guías, orientadores de procesos educativos que vayan a estar ligados muy íntimamente a la realidad del entorno en el cual el profesional se va a desenvolver, y otra también la capacidad y también las cualidades de los mismos estudiantes, diplomantes, participantes, de acuerdo a las características del curso que llevemos, de poder realmente tratar de desenvolverse en su propio entorno. Entonces es un tema bastante álgido, es de preocupación en todo momento, en todo lugar. Se hacen diferentes ejercicios y formas para poder cambiar esta realidad, pero es parte de nuestra preocupación actual.
Nosotros en algún momento, en los cursos de posgrado que vamos facilitando desde el Centro de Altos Estudios, habíamos buscado una manera de poder dar una respuesta a este nivel. ¿Cómo lo hemos hecho? Se los comento en este momento. Hemos trabajado con los centros de educación a nivel de las direcciones, con otros maestros también, pero también nos hemos acercado a las direcciones departamentales, a ellos en el sentido de saber qué es lo que se está buscando del profesional, qué profesionales faltan, cuáles son los ámbitos en los cuales no se ha podido dar respuesta desde el Estado, desde las instituciones tradicionalmente establecidas. Nos ha dado de alguna manera cierta proximidad. Hemos tenido programas que sí se han acercado muchísimo a la realidad, ha habido mucha demanda, ha habido gente que, programas que hemos trabajado 3, 4 versiones, pero no todas han sido ese nivel, ha habido otras también que no han tenido el resultado que esperábamos. Pero sin embargo, creo que es muy importante que esta lectura de la realidad no solamente sea una exclusividad de los centros o de los docentes que están en estos institutos, sino tiene que ser de un diálogo compartido entre las instituciones públicas, privadas, ex estudiantes, egresados, docentes, porque si bien no vamos a dar una respuesta puntual, efectiva y muy próxima, pero nos vamos a acercar, por lo menos. Entonces, de esa parte, yo creo que es muy interesante toda la reflexión que realiza Ricardo y es algo que no debemos perder de vista al momento de poder diseñar programas, de tratar de dar una lectura acertada de lo que es la realidad. Bueno, de mi parte eso, Ricardo, una vez más, gracias, felicidades por estar con nosotros. Esperamos que no sea la última vez. Nosotros como CAETI vamos a seguir impulsando otro tipo de programas a este nivel y vamos a hacerte la invitación correspondiente para que puedas estar cerca con nosotros. Eso de mi parte, estimado Ricardo. Neymar, muchísimas gracias. Bueno, por la invitación, por supuesto, por tus palabras. Yo creo que son muy como propias del trabajo que he presentado hoy. Me parece que la vinculación con el medio, por supuesto, como tú dices, es un reto totalmente que remece a la institución desde sus bases, en sus integrantes, o sea, desde el docente que debe repensar lo que hace y ponerlo a disposición de quizás de un territorio que exige cosas específicas. Y yo creo que ahí eso es muy importante, el diálogo, por ejemplo, de las instituciones de educación superior con escuelas, con los directivos, con los docentes, eso es fundamental, porque ahí se pueden generar, obviamente, entrega de herramientas que pueden ser beneficiosas para los estudiantes, para un grupo de estudiantes, por ejemplo, eh, o para comunidades más amplias. Recordemos que obviamente las escuelas son motores de los territorios también, movilizan no solo a los estudiantes, sino que apoderados, recursos, proyectos estatales. Hay mucha periferia, por decirlo así, muy interesante en el fenómeno de la escuela. Eh, pero ahí, claro, ahí hay un elemento, por ejemplo, estratégico que es muy relevante. Por supuesto, también si en esa relación se pueden realizar investigaciones, que también los centros educativos sean lugares también para extracción, por ejemplo, de datos, también para hacer análisis posteriores, por ejemplo. Bueno, les comento muy generalmente, estoy con un equipo, por ejemplo, estamos trabajando tenemos un proyecto que estamos abordándolo en torno a la EPJA, ¿sí? Que es la educación para jóvenes y adultos, ¿sí? Que son estudiantes, obviamente, que la mayoría tiene, bueno, muchos que desertan del sistema escolar regular y pasan a ser lo que llamábamos, bueno, nosotros antiguamente la educación vespertina, porque precisamente empieza a las 6 7 de la tarde, eh, para estudiantes que están fuera del sistema y que muchos están trabajando, pero se da esta opción desde el Estado, obviamente, para que puedan terminar su enseñanza secundaria. ¿No? Entonces, es muy interesante el proyecto porque las realidades son muy potentes, obviamente, eh, pero hemos podido llegar a escuelas que se han tenido convenios previos, ya sea por centros de práctica o por otros motivos. Hemos podido tener acceso a tener entrevistas con los estudiantes, con algunos docentes y de alguna manera, bueno, estamos ahí elaborando nosotros
estamos en el periodo como de análisis de datos para la evaluación, la elaboración de paper, que esperamos, ojalá poder tener de aquí a finales de año o a principios del otro, uno al menos listo, pero claro, eso se da también gracias a redes de otros colegas, que donde uno puede también generar investigación. Eso yo creo que es muy importante y llevar esa investigación también a las mismas escuelas. Es decir, esto están diciendo sus estudiantes, estas necesidades pasan, esto se puede reforzar. Entonces, creo que ahí también hay otro elemento que quizás es paralelo o alternativo también a los proyectos, a las capacitaciones, que tiene que ver, claro, con el desarrollo también de la posibilidad de investigar, y en donde a lo mejor los mismos profesores de las escuelas pueden ser parte de esas investigaciones, lo cual también es muy provechoso. ¿Mm? Así que, bueno, pero obviamente es un mundo la vinculación con el medio, es un mundo, y bueno, se está estudiando bastante. Conocí a un par de eh, colegas que se han ido formando en el área de vinculación con el medio. Y bueno, han estudiado, por ejemplo, doctorado en el área, en torno a la vinculación con el medio. Y es bien interesante como historia, pero también como problemática institucional. ¿Mm? Entonces, ahí está la cuestión, yo creo, Weimar, significativa, que es la cuestión del reto. Identificar los retos, los desafíos que tengamos, yo creo que eso va a ser la clave para proponer elementos de mejora. Así que, bueno, eso. Yo les agradezco también la invitación a estas conferencias. Para mí, como les digo, ha sido un agrado compartir con ustedes. Y desde ya, bueno, esperemos ahí quedar obviamente en contacto para cualquier jornada o actividad que podamos realizar. Y les envío un saludo cordial a cada una y uno de ustedes. Ricardo, Sí, por favor, Gladys. si me permites, cuando hablas de la educación de la EFJA, de educación de jóvenes, de personas adultas, evidentemente, ¿no? Es un contexto muy diferente, muy complejo, en la cual debemos entender todo tipo de caracteres. Yo he trabajado bastante tiempo en lo que es educación de personas adultas, educación técnica también. Mm, Y bueno, la realidad es muy diferente a la realidad en la cual estamos ahora, ¿no? Yo ahora estoy en educación regular y es muy diferente. mm, Los contextos son muy diferentes. A veces las autoridades no miran ese contexto, no miran la realidad en la cual el estudiante tiene que atravesar por muchas situaciones, y más todavía cuando es madre, cuando es ama de casa y al mismo tiempo tiene que quiere salir adelante porque quiere ser tal vez un ejemplo para sus hijos, ¿no? Porque ahora ellos lo ven de una manera muy diferente la realidad, ahora aquí en nuestro país, con toda la situación, inclusive económica, la cual estamos atravesando. Y como tú dices, ¿no? Debemos realizar una investigación bien profunda, vivir con mm, ellos, conversar con ellos, ver qué necesidades tienen, qué perspectivas tienen hacia el futuro, qué metas tienen para su vida. Entonces es una realidad bastante compleja en la cual, te digo, yo he trabajado mucho tiempo, de alguna manera he tratado de colaborar a esos estudiantes, las cuales han estado en mis manos, pero no es el todo, hay mucho todavía por recorrer. Y ahora más todavía, que estoy ahora en la educación regular y me da bastante pena haberlo dejado, esta mm. educación de la que es interesante, bonita, y sobre todo convives con personas que tienen distintas realidades. Sí, muchas gracias, Gladys, por el comentario. Sí, sí, yo coincido con tus palabras. La- la- igual tuve un paso antes de estudio, sobre todo de estudio de doctorado e ingreso a la universidad, estuve trabajando en EPJA por varios años. Eh, y claro, un poco este proyecto, como comentaba, fue como una forma también de revivir ciertas cuestiones. Y yo creo que hay un trabajo, pero es un trabajo muy profundo que hay que hacer porque pasa igual acá que, de hecho,
lo primero que nos encontramos al generar la investigación es que hay muy poca investigación sobre la EPA. Exacto. Claro. Entonces, y del Ministerio de Educación, los fondos son un porcentaje muy menor y los estudiantes tienen acceso a muy pocas cosas y se da precisamente este fenómeno que usted menciona, que a nivel teórico le denominan la interseccionalidad, que es decir, que Exacto. son formas de marginación que tienen, por ejemplo, las personas, pero que se van, por decirlo así, sumando. Por ejemplo, eh, no sé, como por ejemplo, si una persona, no sé, que es de clase social baja, por ejemplo, va a ser más marginado socialmente. Eso podemos estar de acuerdo. Pero si esa persona, que ya es marginada por una cuestión de clase, es, por ejemplo, es mujer, o sea, se suma otra marginación más. Si esta mujer, por ejemplo, aparte de, es, por ejemplo, eh, es migrante, se suma otra forma de marginación. Entonces, y ahí Así es. podemos ir sumando. Entonces, la interseccionalidad precisamente se entrecruzan formas de marginalización distintas. Entonces, porque sabemos que nosotros, por ejemplo, si estuviésemos en la misma condición, no es la misma condición para un hombre que una mujer. Entonces, siempre, por ejemplo, en los contextos en los que vivimos, una mujer sufre más marginación que un hombre. Por tanto, la interseccionalidad tiene que ver eso como con las capas de marginación que puede recibir una misma persona. Y va a ser por su condición. Entonces, por ejemplo, esta misma figura que ponemos, eh, persona de clase baja, que es mujer, que es migrante, por ejemplo, que tiene una discapacidad, se van sumando formas de marginación y lo que va haciendo esas formas de marginación es que la persona se va cada vez marginando más de la sociedad y alejando más de las posibilidades que tiene de participar democráticamente del territorio. Entonces, en la época se Perdón, da, y sí, lamentablemente se las excluye, ¿no? O sea, hay esa exclusión, hay una claro, exclusión aberrante, ¿no? A esta situación y la verdad es que sí, como nosotros, como docentes, nosotros podemos hacer algo, pero necesitamos investigar mucho más, tratar con el medio, estar con ellos y tú lo has dicho bien claro, ¿no? O sea, hay gente que migra de provincia, gente que migra del campo, pero son las personas que más vulnerables son. Entonces, hay mucho, nuestra realidad está, es muy diferente, yo sé que en tu país también es diferente, pero aquí debemos hacer un análisis bien fuerte. Esperemos de que vengan días mejores y que nuestra educación un poquito sea más investigada y más analizada para poder tener un cambio. eso. Y ahí yo creo que la vinculación con el medio puede ser un factor. Puede ser un Ex- factor si generamos alianzas estratégicas. Eso yo creo que es muy importante. Bueno, Ricardo, gracias por escucharme. No, no, por favor, un gusto. Así que, bueno, agradecemos ahí también a todos quienes están acá presentes participando. Así que, bueno, vamos a ir cerrando. Yo también les saludo desde acá, estoy acá yo en Santiago, aquí en Chile. Eh, Así que un cordial saludo para cada uno de ustedes. Ahí, bueno, la semana pasada les dejé ahí en mi correo electrónico cualquier cosa, sí, para consultas o bueno, o algunas ideas de investigación que puedan surgir, bienvenido. Así que les agradezco, que estén muy bien, que tengan buena noche y que bueno, yo me imagino que tendrán también quizás unos, unos días de alguna festividad estos días, así que a lo mejor tenemos un fin de semana largo un poquito más extendido. Así es. Muchas gracias Bien, y buenas bien. noches. Buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Ricardo. Gracias, Buenas noches, Neymar. hasta luego. Buenas Gracias por noches. todo. Saludos al grupo. Ahí quedamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.